Bienvenidos a Iglesia El Río. Jesús dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y qué bueno que hoy estemos juntos para amar a Dios y escuchar su palabra. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo mediante las redes sociales. En Facebook como Iglesia El Río. En Instagram como Iglesia-el-Río. Y en YouTube como El Río Vive. Si querés visitarnos, podés hacerlo los domingos a las 10:30 de la mañana en la calle Mitre 1109. Lo más importante, no cambia. La iglesia no para. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a Iglesia El Río. Jesús dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y qué bueno que hoy estemos juntos para amar a Dios y escuchar su palabra. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo mediante las redes sociales. En Facebook como Iglesia El Río. En Instagram como Iglesia-el-Río. Y en YouTube como El Río Vive. Si querés visitarnos, podés hacerlo los domingos a las 10:30 de la mañana en la calle Mitre 1109. Lo más importante, no cambia. La iglesia no para. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a Iglesia El Río. Jesús dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y qué bueno que hoy estemos juntos para amar a Dios y escuchar su palabra. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo mediante las redes sociales. En Facebook como Iglesia El Río. En Instagram como Iglesia-el-Río. Y en YouTube como El Río Vive. Si querés visitarnos, podés hacerlo los domingos a las 10:30 de la mañana en la calle Mitre 1109. Lo más importante, no cambia. La iglesia no para. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a la Iglesia El Río. Qué lindo que es estar juntos hoy. Hemos venido para amar a Dios por sobre todas las cosas, para poner a Dios en primer lugar. Y también hemos venido hoy para crecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a la Iglesia El Río. Lo más importante no cambia, la Iglesia no para. Y en este tiempo, en este mes de marzo que estamos comenzando, queremos exaltar el nombre de Jesús, queremos levantar el nombre de Dios Padre,
y del Espíritu Santo. Bienvenidos a los niños que están viendo, bienvenidos a los adultos, a los abuelos que están allí, un abrazo grande. Hermoso poder hacer iglesia juntos. También queremos darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a la Iglesia del Río, te invitamos a que te quedes hasta finalizar la reunión. Y quería compartir con ustedes un salmo, el Salmos 113, que dice así: Alabado sea el Señor, sí, alábenle, oh siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y para siempre. En todas partes del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Él está por encima de las naciones. Su gloria es más alta que los cielos. ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está entronizado en las alturas? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Es palabra de Dios y como dice su palabra, alabamos el nombre de Dios en alto. Qué hermoso salmo, Salmo 113. Y sabe que este salmo es uno de los salmos elegidos donde se comparte en Pascua, donde el pueblo de Israel, cuando tenía la cena, la Santa Cena Pascual, compartían y cantaban Salmo 113, Salmo 114, Salmo 115. Y en estas vísperas de Pascua, hoy quiero compartir con ustedes el Salmo 113 que comienza alabando el nombre del Señor, exaltando a Dios por sobre todas las cosas, dándole gracias, dándole honor al Creador del cielo y de la tierra. Versículo 3 dice: en todas partes del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor, el nombre de Jesús, el nombre de Dios Elohim, el nombre de Dios Yahvé. Alaben al Señor con todo su corazón. Alabar significa dar gracias, honrar, bendecir el nombre de aquel que nos ha dado todo, pero principalmente nos ha regalado la salvación de nuestra alma al perdonar nuestros pecados, a limpiarnos de toda maldad. Alaben el nombre del Señor y es hermoso poder estar juntos hoy, un día domingo, para adorar y para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este salmo comienza así, nos comienza enseñando de que por sobre todas las cosas, aún por sobre las tormentas, aún por sobre los momentos difíciles que podamos estar pasando, que podamos exaltar y adorar a nuestro Dios. Y luego el versículo 4 nos habla del poder de nuestro Señor. Dice, Él está por encima de las naciones. Su gloria es más alta que los cielos. Me encanta esta parte que dice, su gloria es más alta que los cielos. Sabe que me gusta seguir una página en Instagram y es la página de la NASA. La NASA, ¿no? Esta institución que hay científicos de todo el mundo que estudian el universo. Y en esa página de la NASA me llama mucho la atención las fotos que ponen de la actualidad, fotos maravillosas, fotos grandiosas del universo y de aquellos descubrimientos que se están haciendo en el día de hoy a través de todo el avance tecnológico que estamos teniendo. Y en esos avances se pueden descubrir nuevas galaxias. Y ahí hay fotos de galaxias nuevas que se han encontrado donde millones y millones de estrellas se forman. Pero allí en esas galaxias encontradas encuentran que dentro de ese agujero negro, como ellos le llaman, hay más galaxias. El cielo, el universo es infinito, ellos lo pueden decir. Las galaxias, adentro de esas galaxias hay más galaxias y hay más estrellas y hay más y más y más. Y su palabra lo dice,
Alaben el nombre del Señor porque su gloria es más alta que los cielos. Qué maravilloso es saber que nuestro Dios es mucho más grande. Nuestro Dios es infinito, es el alfa y el omega. Nuestro Dios es el creador del universo. Gloria sea al Señor. Y luego dice el versículo 5, ¿quién puede compararse con el Señor nuestro Dios? Quien está entronizado en las alturas, Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Él se inclina para mirarnos. Cuando aquellos que somos padres recordamos, o a lo mejor ahora tenés un niño que es pequeño, que es bebé, que tiene 1 año, 2 añitos, y cuando duerme a la noche, vos te levantás a la madrugada y te inclinás hacia la cuna, te inclinás hacia el Moisés para ver si está respirando, para ver si está bien, te inclinás hacia el pequeño porque querés demostrarle tu amor, tapándolo si le hace frío, viendo qué necesita, ¿no? Si una mamá o un papá hace eso con su pequeño, imagínese, Dios el Padre hace eso con nosotros. Dice su palabra que Dios se inclina para mirarnos, se inclina para mirar el cielo, se inclina para mirar la tierra. Somos sus hijos porque hemos aceptado a Dios en nuestras vidas como el Señor de señores y el Rey de reyes. Somos sus hijos porque tenemos una relación con Dios. Y si somos sus hijos, Dios está al cuidado de nuestras vidas. Así como un padre está al cuidado de sus hijos. Dios el Padre te cuida y Él de día y de noche se acerca a ti para tener una relación contigo. Él se inclina para ver si estás bien. Él se inclina porque te ama y porque quiere bendecir tu vida. Que en esta semana puedas sentir la presencia abrazadora de Dios el Padre. ¿Quién es el creador del cielo? ¿Quién es el creador del universo? Pero a la vez el Padre que quiere abrazarte y quiere bendecir tu vida en estos días. Y termina diciendo el Salmo 113, levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero, los pone entre príncipes. Y el versículo 9 dice, a la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Habla de los milagros de Dios a nuestras vidas. ¿Necesitas un milagro económico? Dios levanta al pobre. Dios levanta a aquel que necesita una bendición económica. Dios lo corona de favores, nos corona de gracia cuando nos acercamos a Él, porque Él es un Padre que te ama. Necesitas un milagro en tu familia, como el milagro que dice aquí que una mujer quería ser madre y esta mujer sin hijo, Dios le da una familia. Necesitas un milagro familiar, confía con todo tu corazón y pedile a Dios ese milagro que necesitas con tus seres queridos, ese milagro que necesitas de unidad en tu familia, ese milagro. A lo mejor querés ser mamá y hace años y años intentás poder ser mamá y no podés. Pedile a Dios que querés ser mamá, que querés tener una familia. A lo mejor estás soltero, estás soltera y querés un esposo, una esposa. Pedile a Dios el Padre que te dé una mujer, que te dé un hombre que te ame y puedan tener una familia. La familia es creación de Dios y están los pensamientos de Dios. Y aquí el Salmo dice, Dios la transforma en una madre feliz. Dios transforma nuestras vidas. El Dios creador del universo, nuestro Dios, tiene el poder de transformar nuestras vidas para bien. Por eso este Salmo termina diciendo, alabado sea el Señor. Y Hoy exaltamos el nombre de Jesús y alabamos el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué hermoso poder compartir este Salmo, Salmo 113. Te invito a que todo el mes de marzo lo puedas leer, lo puedas meditar, al Salmo 114, 115 también, como lo hacían los israelitas en los tiempos de Pascua. Y que puedas dejar de que la presencia de Dios traiga el milagro que tu alma necesita.
Te mando un beso, un abrazo grande. Esperamos verte pronto. Si todavía no has venido a las reuniones presenciales, tenemos reuniones los días sábado, 19:30 horas, y los días domingo a las 10:30 de la mañana, en la calle Mitre, 1109, en la ciudad de Salta. Y si vivís en otra provincia, si vivís en otro país, un abrazo grande de la Iglesia El Río. Que Dios te bendiga grandemente. Y ahora sí, quiero dejar con ustedes al pastor Carlos Miranda, que trae un mensaje de parte de Dios para nosotros. Dios te bendiga. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Los saludo desde aquí, en esta ocasión, no desde el salón principal de la iglesia, sino desde nuestro estudio, aquí desde las oficinas. Es un placer poder saludarles y saber de que Dios está en control de todas las cosas. Las palabras que acaba de compartir mi esposa dan justo donde necesitaban dar, allí en medio del corazón. Por eso yo creo que Dios ya está hablando a nuestras vidas, está hablando a tu vida, está hablando a mi vida en esta hora y lo va a seguir haciendo en los próximos minutos. Quiero tomarme este tiempo para saludarlos a todos, saludar a tu familia, saludar a esa persona que está sentada allí al lado tuyo, esperando que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. No importa a qué hora están viendo esta transmisión, Dios tiene poder para transformar cualquier cosa negativa en contra de sus vidas. Y los saludo en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que el nombre de Jesús es el nombre mayor y no hay otro nombre que haya sido dado a nosotros, los hombres y las mujeres de este tiempo, en el cual puedan ser salvos. Entonces, en el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús están todas las cosas que vos y yo necesitamos en este tiempo para llevar adelante una vida de bendición. Sabemos que Él tiene grandes promesas, grandes cosas y premios dispuestos para nuestras vidas. También quiero comentarles que estamos orando por ustedes, seriamente. No es solamente un dicho cristiano el decir estamos orando por ustedes, sino que de verdad estamos clamando a Dios, rogando a Dios para que Él traiga bendición sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias, sobre sus proyectos, sobre sus anhelos. Así que yo les pido que cada vez que estén conectados a una transmisión de esta o que puedas agendar nuestro número de WhatsApp para los pedidos de oración. No es bueno tratar de llevar adelante nuestros problemas solos. Siempre es bueno encontrar algún socio, una socia de oración, alguien que pueda estar orando por ti. Y qué mejor que la iglesia que esté orando por tu necesidad, que esté orando por ese problema que ha surgido. Qué mejor que la iglesia que esté clamando junto contigo por esa necesidad que se ha presentado, sabiendo que nuestra fe se une a la vuestra, nuestra fe se une a la fe tuya, a la fe de tu hogar, de tu familia, para que Dios haga grandes cosas en favor de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo creo, estamos orando por ustedes, así que déjenos saber de qué manera, cómo nosotros vamos a poder orar por ustedes a través de ese número de WhatsApp. Amén. Y sabe que hemos comenzado en este mes de marzo con una serie llamada El Hijo del Carpintero. Obviamente estamos hablando de Jesús, nuestro Señor. Pero el título es desafiante porque no solamente Él fue hijo de José, sino que ciertamente Él fue hijo de Dios. No engendró José a Jesús, sino que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Es lo que la palabra de Dios nos enseña, amén, que hubo un milagro allí, una intervención divina. Por eso es que María fue engendrada, ¿no es cierto?, en una concepción santa, hecha por el Espíritu Santo, donde no intervino ningún hombre. Es por eso que la Biblia dice que José había decidido dejarla en silencio para que María no sea humillada, más allá de lo que iba a ser humillada. Sin embargo, en una noche, en un sueño, un ángel se le aparece y le dice: José, no tengas temor de tomar a María como tu esposa. En otras palabras, no la abandones, porque lo que en ella hay
es de Dios, es del Espíritu Santo. Qué bendición poder tener esa comunión, ese contacto, esa fuerza espiritual para poder recibir de Dios estos mensajes tan claros. Y José tomó a María como esposa. Obviamente él sabía de que Dios tenía un plan, de que había propósitos divinos, no solamente con ella, con él, sino también con el niño que venía en camino. Ahora, esto trajo un montón de circunstancias adversas. Obviamente las bendiciones fueron tremendas, pero la crítica de la gente, los comentarios de los vecinos, los chismosos y las chismosas de aquella pequeña ciudad, de aquella pequeña aldea, ¿no es cierto?, estaban a la orden del día. Imagínese tener que soportar todo eso. Bueno, eso no solamente quedó allí, sino que hoy se traslada también a nuestros tiempos. Y sabe que yo leí el otro día y quiero compartirlo con ustedes de nuevo, el libro de Mateo, capítulo número 13, y voy a leer el versículo 55 hasta el versículo número 57. Dice así, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino solamente en su propia tierra y en su casa. Y dice la Biblia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es palabra del Señor, amén. A causa de la familiaridad que había con Jesús. El hecho era el siguiente, por la familiaridad la gente no creía en él. Les costaba creer que él era el Mesías, más allá de todas las señales, de todas las cosas claras que se habían visto, los milagros, los prodigios, las maravillas, la manera en que él traía el mensaje. Sin embargo, a causa de que lo conocían, sabía que él había crecido en la casa de María, en la casa de José, ¿no es cierto? Sabían que él era el ayudante de carpintería de José, lo conocían de ir al negocio, de ir a la despensa, de hacer las compras, de ir a traer un animal que se había extraviado en el campo. ¿Cómo puede ser que este joven ahora se autodenomine el Mesías? Lo mismo sucede en este tiempo. Mucha gente rechaza el mensaje del Evangelio, no por el mensaje del Evangelio en sí, sino por las personas que lo predican. Porque tal vez el que les lleva el mensaje del Evangelio sos vos, una persona común, una persona con defectos, una persona con errores, una persona que es conocida en la casa, en la familia. Muchas veces es difícil llevar el mensaje del Evangelio a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque ellos conocen nuestros defectos, ellos conocen nuestras virtudes, pero también tienen un enfoque muy fuerte sobre aquellas cosas en las cuales nosotros hemos fallado, porque sí o no, que cada uno de nosotros somos personas que fracasamos en algunos aspectos, que fallamos, que tenemos defectos, que muchas veces los defectos son mucho más que las virtudes, o por lo menos son más visibles que las virtudes que tenemos. Pero no importa, la Biblia dice lo siguiente, la palabra de Dios dice, yo los he elegido, dice el Señor, para que ustedes sean sal y para que ustedes sean luz. Y dice lo siguiente, y si la sal pierde su sabor, entonces la sal pierde sentido. Y si la luz deja de iluminar o se esconde, entonces la luz deja de brillar. Mire, en este mes yo quiero compartir con ustedes la idea de que ninguno de nosotros debemos avergonzarnos del Evangelio. Porque la palabra de Dios, lo vamos a leer en un momento más, es tremendamente cierta y veraz cuando dice el Evangelio es poder de Dios. Esto no es como hace algunas décadas donde ser un cristiano de la religión no oficial era motivo de vergüenza, de culpa, de bullying de parte de muchas personas. Hoy en día, mis queridos amigos, el reino de Dios avanza y no hay nada ni nadie que pueda detenerlo. El reino de Dios avanza, el reino de Dios progresa. La palabra de Dios corre como reguero de pólvora por todo el mundo y nuestras ciudades, nuestras casas, nuestras calles, nuestros barrios no serán la excepción. Amén.
Por eso no debemos avergonzarnos del Evangelio, pero no quiero entrar allí ahora, quiero continuar con el mensaje. Dice la Biblia, ellos se escandalizaban de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque nunca hubieran pensado que desde esa pequeña ciudad, desde ese pequeño pueblo, hubiera salido el Mesías, hubiera salido el Salvador del mundo. Esto dice en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 3, dice, y ellos se escandalizaban de él. Amén. ¿Por qué? Porque dice así, dice, saliendo y siendo como se suponía que él era hijo de José, quien era hijo de Elí. O sea, la gente sabía que Jesús era un hombre común y corriente. Era del barrio, era de la ciudad, era del pueblo, lo conocían. Entonces, como se suponía, él era hijo de José. Y aquí es donde la fe empieza a tallar fuerte. Aquí es donde la fe de nosotros tiene que ir más allá de lo que la Biblia dice nosotros, de lo que entendemos o de lo que creemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús vino a salvar nuestra alma. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir con salvar nuestra alma? Significa que nosotros, a partir de que aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ahora dice, nuestra alma está salva de la condenación eterna. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros nos toque partir de este mundo, ciertamente vamos a ir a la presencia de Dios, vamos a compartir la eternidad, dice la Biblia, junto a Él, allí en los cielos. Un lugar donde las calles son de oro, donde las puertas son de perlas, donde dice ya no hay dolor, ya no hay angustia, no hay enfermedad, ya no existe oscuridad porque la luz de Dios lo cubre todo. Amén. Imagínese ese lugar. Hoy en el mundo hay fuertes esfuerzos de hacernos creer de que no existe el infierno. Sin embargo, la palabra de Dios lo describe y lo describe en varias ocasiones. Un lugar apartado, un lugar donde hay llanto, un lugar de condenación, un lugar, dice la Biblia, donde reina el fuego y el azufre. Y esto no es para ponerles temor. Ustedes nos conocen, no somos una iglesia, no soy un predicador que infunde temor a la gente para que ellos crean, sino todo lo contrario. Somos una iglesia de gracia, llevamos un mensaje de la gracia y el favor del Señor. Pero la verdad es indiscutible, hay un cielo, hay un infierno y depende de lo que nosotros hagamos en este mundo y depende de lo que nosotros creamos en este tiempo, es lo que va a suceder con nosotros a partir de la eternidad. Por eso es tan importante que vos y yo tengamos la seguridad de nuestra salvación, que estemos seguros que si nos toca partir en el día de hoy o en un periodo cercano, ¿sí? Que no sea motivo de angustia, sino de gozo, porque hemos ido a la patria celestial. Eso es lo que la Biblia dice, nos vamos con Él, amén. Porque en esta tierra ciertamente somos nada más que peregrinos y extranjeros que estamos de paso. Por eso necesitamos, vos y yo, tener la seguridad de la salvación. Y no importa que Jesús haya sido solamente en esta tierra el hijo de un carpintero pobre, de que Él haya nacido y vivido en la humildad, ¿no es cierto? Porque muchos de ellos esperaban al Mesías en una gran suntuosidad, en una gran demostración de poder, de riquezas, en una gran demostración de influencia, pero fue todo lo contrario. Jesús fue de menor a mayor, Jesús fue desde el pesebre al trono y no en viceversa. Él no nació en un trono, Él no nació en una cuna de oro, Jesús nació de menor a mayor. Amén. Así es como la luz entró a este mundo, según el libro de Juan. Dice, y la luz vino a este mundo, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios, pero habitó como hombre. Y si nosotros entendemos esto por la fe, vamos a ser partícipes de todo aquello que tiene que ver con la bendición de ser salvos. La gente suponía que Jesús era hijo de José, pero en realidad Jesús era hijo de Dios. Dice el libro de Lucas capítulo 4 versículo 22, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras
de él que estaban llenas de gracia. Palabras que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y la gente se sorprendía. Y me llama la atención que las palabras que salían de la boca de Jesús eran palabras de gracia. Miren, quiero hacer un paréntesis acá, porque hoy en día se escucha muchas personas que usan el evangelio como un método de condenación, usan el evangelio como un método de aprisionar a las personas, de mantener a las personas bajo un yugo de esclavitud. Y la Biblia dice todo lo contrario, dice, cuando el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. ¿Cuántos dicen amén? Yo te voy a pedir que vos digas algo conmigo en esta hora. Quiero que digas lo siguiente: si el Hijo me hace libre, soy verdaderamente libre. Amén. Decilo conmigo: si el Hijo me hace libre, soy verdaderamente libre. Es lo que la palabra de Dios dice, que si Jesús nos hace libre, somos nosotros verdaderamente libre. Entonces, ¿cómo podemos seguirle? Esto es lo que la gente pensaba, ¿no? En aquel momento. ¿Cómo puedo yo seguir a este? Que se llama a sí mismo el Mesías, pero en realidad es el hijo del carpintero. ¿Cómo puedo seguirle? Es tan común, es tan familiar, ¿no es cierto? Lo conocemos, conocemos a su madre, dice, conocemos a sus hermanos, conocemos a las hermanas de él que viven aquí en la otra cuadra, en el otro barrio. Y por eso muchos no lo seguían. Generalmente los que lo seguían eran gente de otras aldeas, de otras ciudades, de otros poblados. Porque Jesús mismo dijo, ¿no es cierto? El profeta no tiene honra entre sus conocidos. En el único lugar donde el profeta no tiene honra es en su propia casa, dice. Es en su propia tierra, es en su propia familia, en su propia iglesia. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a valorar lo que tenemos en Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no debemos mirar lo que otros dicen de nuestra fe, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que avanzar en nuestra fe con todas nuestras fuerzas. En aquel momento mucha gente se avergonzaba de él. ¿Por qué? Porque esperaban otra cosa del Mesías. Jesús no encajaba con la descripción de ser un Mesías. Más bien, él encajaba con la descripción de ser un muchacho que trabajaba por un jornal, por un alimento diario en una pequeña aldea, ¿no es cierto? Pero la gente esperaba algo más espectacular, algo más distinguido, algo con más anticipación, algo más celestial, algo más angelical. Sin embargo, aquí llega este joven, 30 años, hijo de un carpintero, con sus manos llagadas por la madera, con sus manos machucadas a causa del martillo, tal vez con sus manos cortadas a causa de todo el trabajo en la carpintería. Sin embargo, sus palabras, dice la Biblia, estaban llenas de gracia. Por lo tanto, mi amigo, nosotros debemos seguir a Jesús, porque sus palabras nos conducirán a nosotros a la bendición. Sus palabras nos llevarán a nosotros a la libertad. Sus palabras nos llevarán a nosotros a tener éxito y bendición en todo lo que hagamos en nuestra vida. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice lo siguiente, te lo voy a leer, déjame que lo busque, así lo leemos directamente de la palabra. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Es palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe esto. Él era un hombre súper conocido, un hombre muy influyente, un hombre de mucho dinero, de mucho estudio. Un hombre que no era del vulgo como lo era Pedro o alguno de los otros discípulos, sino que era un hombre educado en las mejores escuelas, educado en los mejores seminarios y en las mejores universidades. Pero cuando él convierte su alma al Señor, no a una religión, porque ese es el problema de mucha gente. Mucha gente cree que cuando le hablamos de Jesucristo le estamos hablando de una religión. Y no hay nada más apartado que eso.
cuando yo le hablo a alguien de Jesús, cuando vos le das testimonio de Jesús a alguien, no le estás hablando de tu religión, sino que le estás hablando de tu fe. Y es por eso que mucha gente nos cancela, nos cierra la puerta. Por eso mucha gente cierra su corazón. Porque cuando nos escuchan a nosotros hablando con pasión acerca de lo que Jesús hace o de quién Jesús es, ¿no es cierto? Ellos entienden que viene un cambio de religión. La religión enseña a las personas y le dice, nunca debes cambiarte de religión. El problema es, y la pregunta sería, ¿de qué religión fue Jesús? Mire, Jesús no fue de ninguna de las religiones que nosotros conocemos hoy. Jesús vino, dice la palabra, a hacer libre al cautivo, a darle vista al ciego, oído al sordo, habla al mudo, a anunciar el año agradable del Señor. Nunca Jesús vino a promocionar una religión. Él no fue el papa de una religión, Él no fue el patriarca de una religión, Él no fue el líder espiritual de ningún movimiento religioso de la época. Él es el Hijo de Dios hasta el día de hoy. Y Él lo que proclamó en aquel momento de que Él vino a libertar a los cautivos, lo sigue haciendo hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo sigue haciendo en este tiempo. Él sigue liberando, Él sigue sanando, Él sigue llevando adelante esas palabras llenas de gracia, llenas de amor, llenas de misericordia y perdón. Porque Jesús no es el producto de ninguna iglesia. Jesús no es el producto de ninguna religión. Esto es maravilloso. Las iglesias donde Jesús predicaba, muchas de ellas no pasaban los 15 miembros, los 20 miembros, las 30 personas. Pero también le predicó a las multitudes y Él se sentía tan cómodo con las multitudes como los pequeños grupos. Jesús le predicaba a una persona a la vez, pero también a los millares de millares. ¿Por qué? Porque Jesús más que nadie entiende el valor del evangelio cuando es sembrado en el corazón de una persona. No necesariamente Dios está en las grandes manifestaciones sociales o donde hay multitudes. Dios también está en ese 90% de las iglesias del mundo que tienen menos de 100 miembros en sus congregaciones. El tener una iglesia grande no es señal de que la unción de Dios está allí, aunque no negamos que hay iglesias grandes llenas de la unción. El tener o ser parte de una iglesia pequeña tampoco es una señal de que Dios no está allí. Hay grandes iglesias, pero con pocos miembros, porque donde Dios está, allí la presencia del Señor está. Gracias a Dios, nuestra iglesia es una iglesia creciente, porque no solamente disfrutamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, sino que también disfrutamos el crecimiento que Dios nos está dando y lo celebramos y lo recibimos con gozo y alegría. Es más, hoy estamos transmitiendo de acá, porque en estos mismos instantes está comenzando nuestra primera reunión de los días sábados. A partir de este mes de marzo, no solamente tenemos la reunión del domingo, sino que hemos agregado, gracias a Dios, una reunión más de manera presencial los sábados. Así que estamos contentos con eso y quiero invitarlos. Mire, la visión de esta reunión de los sábados es que todos podamos venir, especialmente aquellos que tienen niños en edad escolar y que necesitan estar de pie el lunes temprano. Por eso hemos provisto como un servicio a la iglesia, como una bendición más a cada uno de ustedes, de que puedan venir los días sábados a las 7:30 de la tarde y disponer del domingo para su casa, para su familia, para sus quehaceres. Hay gente que trabaja los domingos porque tienen algún trabajo donde necesitan que estén presentes allí. Bueno, hemos provisto este sábado para que ustedes puedan recibir también de manera presencial la palabra del Señor. Amén. Y estamos contentos con eso. Pero volvamos al apóstol Pablo, por favor. Dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque hay gente que se avergüenza del evangelio. Se avergüenzan de ser creyentes. Mire, que Dios nos libre, que Dios nos guarde de avergonzarnos de nuestra fe. Es por eso que hay personas que inician el camino con muchas fuerzas, pero llega el momento donde la opresión, la persecución, las críticas se hacen presentes. Siempre sucede así. No importa quién sea la persona.
Siempre que alguien recibe a Jesús como su Señor y Salvador, unos meses después, unas semanas después, unos días después, vendrán las críticas. Y cuando las críticas llegan, allí se ve qué va a hacer la persona. Muchos se avergüenzan, no necesariamente del Evangelio, sino de la situación en la cual los parientes, los amigos, los conocidos, los compañeros de trabajo lo han puesto. Bajo un manto de críticas, bajo una lluvia de burlas, ¿no es cierto? Entonces la persona, para evitar eso, decide dejar el camino y nunca volver. Eso es muy triste. Nosotros debemos tratar de cambiar eso. Si has recibido al Señor hace poco tiempo, quiero decirte algo. No estás en la religión correcta, sino que estás en el camino correcto. Repito lo que dije anteriormente, Jesús no es exclusividad de una religión o de otra. Irán al cielo buenas personas, creyentes en Dios, de distintas religiones. Eso es lo que nosotros creemos en esta iglesia. Y nuestra iglesia tiene sus puertas abiertas para gente de todas las religiones y de todas las denominaciones, porque lo que vienen a recibir acá es nada más y nada menos que la predicación de la palabra de Dios y no un dogma, no una doctrina de una religión o de un hombre. Amén. Eso quiero que quede bien claro, porque eso nos liberta, eso nos da libertad, eso nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo dice, no se avergüencen del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio es Jesús. El Evangelio es Jesús. Decí conmigo, el Evangelio es Jesús. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios en acción. Es Dios sanando, es Dios libertando, es Dios transformando a una persona, es Dios transformando el alma de alguien, el corazón de alguien. Eso es el Evangelio de Jesucristo y nosotros debemos aprender a disfrutarlo. Yo a la gente que trabaja aquí en la iglesia, con los cuales tengo la oportunidad de servir al Señor, siempre les digo, recuerden el salmo que dice, sirvamos a Dios con alegría. Seguir a Jesús, servir a Jesús, creer en Jesús es motivo de gozo y de alegría. No es una carga, no es un peso. A mí me hace reír un poco la gente que dice, bueno, aquí estoy, pastor, llevando mi cruz. Está bien, dice la Biblia, ¿no es cierto?, que debemos tomar la cruz y seguirle. Pero su yugo es fácil, su carga es ligera. Jesús nunca nos va a dejar una carga demasiado pesada, porque Él sabe nuestras limitaciones. Sin embargo, todo lo contrario, Él quiere que nosotros disfrutemos el hecho de seguirle, que nosotros disfrutemos el hecho de servirle, de invitar a alguien a escuchar la palabra de Dios, a transmitir la luz que Dios ha puesto en nuestros corazones y aprender nosotros a hacer sal a esta tierra que lamentablemente está en una condición de terapia intensiva en muchos aspectos. Por eso Jesús quiere que hoy más que nunca nosotros seamos luz y seamos sal y que no nos avergoncemos del Evangelio. Amén. Que si alguien, dice la Biblia, nos pide razones de nuestra fe, que sepamos explicar. Hay gente que se avergüenza porque no sabe explicar. Y muchas veces no saben explicar porque no se congregan asiduamente. No son fieles a Dios viniendo a la iglesia donde pueden aprender, donde pueden recibir instrucción. Pero cuando uno se expone a la palabra de Dios en su iglesia, cuando uno se expone a la enseñanza de su pastor, de sus pastores, a la predicación de la palabra de Dios, al estudio sistemático de la Biblia, uno empieza a adquirir sabiduría de parte del cielo, sabiduría de Dios sobre nuestras vidas para poder llevar adelante nuestro testimonio cuando alguien nos pregunte. Y yo aprendí a través de los años que cuando alguien que no comparte tu fe te pregunta acerca de tu fe es porque Dios está despertando el espíritu de esa persona. Es porque Jesús quiere hacer algo en el corazón de esa persona. Triste es cuando nosotros no podemos dar explicación de nuestra fe. Por eso debemos prepararnos. Por eso vos y yo debemos hoy brillar más que nunca. Por eso vos y yo en este tiempo debemos ser más sal de lo que fuimos siempre. Salando esta tierra, dándole sabor a nuestras reuniones de amigos, a nuestras reuniones familiares, a la gente que viene y nos pide un favor, que oremos por ellos. Tenemos que aprender a orar.
tenemos que aprender a comunicarnos con el Señor. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Pablo dice aquí, no me avergüenzo porque es poder de Dios, dice, para salvación. Amén. Entonces, ¿qué hay más grande que la salvación? Nada. Entonces nosotros debemos estar orgullosos, en el buen sentido de la palabra, de lo que creemos, porque al creer en Jesús, la salvación está asegurada, no solamente para nosotros, sino que vamos a poder ayudar a otros también a que reciban salvación en el nombre y por el poder de Jesús. Amén. Dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. ¿Sí? O sea, dice, en Jesús se hace justicia para nuestras vidas, se revela la justicia. Ahora, ¿cómo sucede? Dice, es por la fe y es para fe, o sea, es por nuestra fe y para que otros adquieran fe. Tremenda palabra esta, porque cuando vos en tu casa demostrás fe, tu familia va a empezar a tener fe. Muchas veces nos quejamos de que nuestra familia no está creyendo en el Señor como nosotros quisiéramos. Bueno, lo que debemos hacer es mejorar nuestra manera de creer. Porque cuando nosotros le creemos al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, es imposible que Dios no nos bendiga. Cuando nosotros nos entregamos a Él con toda nuestra alma, con toda nuestra pasión, es imposible que este plan fracase. Dios nos va a bendecir sí o sí. Y cuando la familia vea que somos bendecidos, cuando tu casa vea que sos bendecido, cuando tus amigos vean que estás en bendición, van a empezar a pedirte explicación de tu fe. Y debemos estar preparados y debemos ser de bendición para ellos. Y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas con ellos también. Aquí Pablo lo dice, el Evangelio se manifiesta, dice, por la fe nuestra y para la fe de otros. Y como está escrito, dice, el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? El justo por la fe vivirá. No por las quejas, no por los lamentos, no llevando nuestro drama a mucha gente, sino por la fe. Dice, por la fe nosotros seremos bendecidos. El justo, o sea, vos y yo, debemos vivir por la fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Gloria a Dios. Un día Pedro negó al Señor 3 veces y luego se arrepintió. Miren, este es un tiempo donde vos y yo no debemos negar al Señor. Vos y yo debemos ser personas que damos testimonio fuerte del poder de Dios, testimonio fuerte de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace en nuestras vidas, amén. Así que ánimo, fuerza, y yo quiero orar por ti en esta hora, para no avergonzarnos del Evangelio, que Dios nos dé el poder, que Dios nos dé la gracia, que Dios nos dé el favor, de que ninguno de nosotros nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Allí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar juntos. Y yo sé que tal vez estás pasando por necesidades. Tal vez eso en lo cual has apostado, ese negocio que has comenzado, no está funcionando. Tal vez esa persona a la cual le diste tu corazón te ha rechazado, te ha dado la espalda, te ha sido infiel. Tal vez esos amigos que hasta un día tuviste ya no los tenés más. El Señor, en el nombre de Jesús, va a estar trayendo ese alivio que vos necesitás. El Señor va a estar trayendo a tu vida aquellas cosas que vos estás buscando a través de un milagro, porque el justo vive por la fe. Amén. Oramos juntos. Si estás con alguien, te voy a pedir que le des la mano a esa persona. Si estás solo, sola, cerrá tus ojos allí donde estás, con el mero hecho de no distraerte, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo bendigo cada persona que está conectada. Desde este lugar, Señor, que no es el habitual, pero sabemos que aún así tu poder y tu presencia llega al corazón de cada persona. Dios, en esta hora yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y pido que tu bendición sea real, sea fuerte y verdadera sobre cada uno de ellos, para la gloria de tu nombre. Hoy cancelamos todo espíritu que se haya levantado en contra de sus vidas. Y declaro en el nombre de Jesús que viene tiempo de refrigerio, viene tiempo de Dios, viene tiempo de avivamiento para el alma de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y Señor, yo oro por cada familia conectada. Allí donde están necesitando un milagro de cualquier tipo, si necesitan sanidad, sana ahora.
Si necesitan, Señor, liberación, trae liberación. Si hay alguno que necesita, Señor, ser libre de opresiones, que tú los ayudes ahora a ser libre de opresiones para la gloria de Dios. Que el poder de Dios descienda sobre vuestros hogares, sobre tu casa, sobre tu familia en este tiempo, para la gloria de Dios. Y yo los bendigo desde este lugar, y la iglesia los bendice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y todos juntos vamos a decir amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Queridos amigos, qué bendición poder estar juntos, qué bendición poder tener este tiempo juntos en la fe, más allá de la distancia. Nosotros creemos que el poder de Dios trasciende la cámara, trasciende tu dispositivo y llega a tu corazón. Por eso estamos juntos en esta hora. Yo los felicito por el esfuerzo que hacen de estar conectados y sé que Dios va a responder a cada una de tus oraciones en este tiempo. Les saludo en el nombre de Jesús, les abrazamos desde acá y les deseamos la mejor semana que hayan tenido desde hace mucho tiempo. Dios les bendiga grandemente. Manos arriba. ¿Dónde está la iglesia que sabe festejar que Cristo viene? Dice: mientras espero, quiero adorarte. Mientras tú vienes, yo quiero buscarte. Estoy feliz, tú cerca estás. Espero en ti, regresarás. Mientras regresas, voy a adorarte. Mientras tú vienes, no voy a callarme. Estoy feliz, tú cerca estás. Dice: por eso gritaré, voy a proclamar. Dice: vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás. ¡Gritando! Lo decimos juntos, dice: mientras espero, quiero adorarte. Mientras tú vienes, yo quiero buscarte. Estoy feliz, tú cerca estás. Espero en ti, regresarás. Mientras regresas, voy a adorarte. Mientras tú vienes, no voy a callarme. Estoy feliz, tú cerca estás. Por eso gritaré, voy a proclamar que arriba dice: vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás. Oh, vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás por mí. Manos arriba, iglesia de Dios. La iglesia de Cristo grita. Ok, los que están de fiesta, brincando, saltando, arriba. Dice fuerte: hey, hey. Hey, hey. Vivo. Vivo danzando, vivo saltando,